Damos inicio a esta edición de su programa Síntesis. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Subero Isa, quien es expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Doctor, muy agradecido de que usted en este momento de la historia de nuestro país nos acompañe de nuevo en su programa Síntesis. Gracias, Michelle. Para mí siempre es un placer estar presente con ustedes aquí. Gracias. Bien, doctor, vamos a comenzar con el tema. Yo creo que muchos dominicanos en este momento quieren la opinión suya, una opinión que siempre, con todos los años, ha sido objetiva, siempre ha dicho lo que piensa y sobre todo que al final uno se da cuenta que todas sus opiniones son buscando el bienestar de nuestro país, lo mejor para la República Dominicana. Y yo quiero que comencemos a hablar de lo que ha sido esta reforma a la Constitución de la República. No si era buena o mala, porque ya ocurrió. Entonces yo quiero, ya sabemos, inicie con esto. ¿Qué se modificó en nuestra Constitución? Y ya luego de tener los datos finales, o sea, ya la Constitución, ¿qué nosotros podemos esperar como dominicanos? ¿Qué cambios en nuestras vidas? Mire, yo creo, lo primero que debo decir es que esta reforma constitucional, contrario a lo que mucha gente entiende, fue un proyecto del presidente de la República, con ejes muy centrales de lo que él quería que se modificara. Lo digo porque mucha gente estaba pensando en una constitución que fuera más abarcadora, que modificara más la del 2010. Sin embargo, el presidente desde el principio centralizó su atención en unos ejes fundamentales. En esos ejes fundamentales es que la Asamblea Revisora realmente fue el ámbito en el cual se desenvolvió. Esos ejes comprendían de manera fundamental lo que él denominaba los candados para que no se reeligiera el presidente de la República, que es 2 mandatos y ya. Por eso es que él insistía mucho, y lo insistía desde los tiempos de la campaña. Ese era uno de los ejes. El otro eje era lo que siempre fue una temática de él, la independencia del Ministerio Público. En varias ocasiones, él lo dijo, yo he mantenido siempre la posición que mientras el Procurador General de la República dependiera de un decreto del presidente de la República, no podíamos hablar de que un Procurador General de la República fuera independiente. En este mismo programa, hace mucho tiempo, que yo expuse la idea, lo que había, retomando la idea que yo había expuesto en el año 2007, cuando cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, que yo decía que debía de ser designado por el Procurador General de la República por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora se hizo, fue una propuesta del presidente. O sea que usted dice que básicamente, aunque se modificaron básicamente 4 cosas de la Constitución, que sus dos preocupaciones principales, objetivos principales del presidente eran esos 2 ejes. No, faltan 2 más. Otro eje. Él también tenía eso. Sí, otro eje fundamental, fueron 4. Yo pensaba que eso fue un relleno. No. Los 4 ejes fundamentales que él presentó en la semanal y que luego discutió con una comisión de juristas, entre los cuales yo me encontraba, estaba la unificación de las elecciones y estaba la eliminación de una parte de los diputados. Originalmente, esa fue la propuesta, los ejes centrales que él presentó en la semanal. A mí me invitaron, lo digo públicamente porque no fue un secreto, me invitaron a asuntos muy puntuales, una reunión con el presidente de la República, previamente con el consultor jurídico y luego con el presidente, y él dijo, lo que yo quiero es esto. Incluso surgieron algunas ideas que pudieran ir más allá de los 4 ejes que él había anunciado, y él dijo, no, estos son los que yo quiero. O sea, la participación mía era lo que el presidente de la República quería que se hiciera en ese momento, que era esos 4 ejes fundamentales, y en eso tomé
tomé yo la decisión. O sea que todo eso de que se iba a quitar el transitorio a Danilo y se iban a modificar otras cosas todo eso fue especulación de los medios. Yo creo que sí. Ahora, donde yo participé, y sí puedo dar fe y testimonio, en lo que yo participé, única y exclusivamente se discutieron esos 4 ejes a que he hecho alusión anteriormente. Si hubo conversaciones por otro lado, reuniones por otro lado, realmente yo las desconozco, pero lo que se discutió con la comisión, entre las cuales estaba yo, que eran muy pocos, como 4 o 5, solamente esos 4 ejes, y estuvimos de acuerdo con lo que el presidente quería que se hiciera, no lo que quería que hiciéramos nosotros, porque si por mí fuera, se hubiera hecho muchísimas cosas. Bien, en el caso de esos 4 ejes, iniciemos con los candados a una posibilidad de una tercera postulación presidencial. Sabemos todos que aquí hay 2 periodos consecutivos, pero que siempre cuando un presidente quiere somete una modificación para lograr extender su mandato. Estos candados, esta forma, yo quiero 2 opiniones suyas. Primero, si el resultado final de lo que se logró en esta modificación nos garantiza, porque no es lo mismo un candado que una pared, nos garantiza como dominicanos que no hay forma de que un presidente en el futuro pueda cambiar esto, y cuando nos vamos al fondo, se ha cuestionado mucho de que si esto se hacía, había que hacerlo ampliando los porcentajes de votación a un tema, a algo casi imposible, y no llevándolo a un tema de una cláusula pétrea, porque para eso habría que haber hecho un referéndum en nuestro país. Háblenos de ese tema, doctor. Mire, todo depende a quién se le vaya a preguntar. El presidente fue muy claro desde un principio. Yo mismo le había hecho la observación, en el sentido de que él decía, lo del candado es ponerlo más difícil. O sea, era ponerlo más difícil. Sí, que en vez de 2/3 partes votaran 95%. Porque yo he sido del criterio de que por más cláusula pétrea que sea, posiblemente la voluntad popular en un momento determinado se vaya a imponer. Yo era partidario de que un tercer mandato consecutivo se llevara a referéndum. Pero al presidente lo convencieron, o él se convenció, de que era mejor ponerlo en la cláusula pétrea. ¿Qué es una cláusula pétrea? Bueno, una cláusula pétrea que se considera que hay principios consagrados en la Constitución que no pueden ser modificados. Pero eso depende a quien se le pregunte. Perdón, doctor, así fue que quedó. Sí, quedó. Eso es lo que tenemos hoy. Quedó como que la bandera es la bandera, sí. Somos demócratas. Sí, pero usted le puede preguntar a uno que tenga posiciones contrarias y van a decir, no, la asamblea es soberana. Nosotros, no importa lo que diga la ley de convocatoria, nosotros podemos modificarlo. Hay un inconveniente en eso actualmente, y es que la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. O sea, la Constitución de la República, una vez proclamada conforme a las decisiones, primero de la Suprema Corte de Justicia de manera constante, luego del Tribunal Constitucional, la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. O sea, nadie puede apelar lo que ya se hizo. No, ahí. Ese es el criterio hasta ahora. En la actualidad, lo cierto es que la Constitución solamente puede ser atacada, revisada por el propio órgano que lo dictó, que en este caso es la Asamblea Revisora. Entonces, en ese caso, no podemos en el futuro decir, dentro de 6 meses, un dominicano decir, yo voy al Tribunal Constitucional y voy a decir que esa reforma a la Constitución es inconstitucional, porque para poder llevar ese candado a una cláusula pétrea teníamos que haber hecho un referéndum. No. Ese criterio es el correcto. De conformidad con los criterios
con los criterios vigentes conforme a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Porque una cosa es que se ataque por la vía de la inconstitucionalidad la ley de convocatoria que se ha hecho en otra ocasión, y siendo yo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en varias ocasiones lo hicimos, la ley. Y otra cosa es pretender que el texto constitucional pudiera ser declarado inconstitucional. O sea, ahora atacar esa Constitución, si se mantiene el criterio del Tribunal Constitucional, no hay posibilidad alguna. Ok, doctor, vamos al resultado final. Con lo que quedó, ya no hay posibilidad de que un presidente pueda cambiar, extender su mandato. Luis Abinader, dentro de 2 años, bueno, él no será el mejor caso. Un presidente, porque él tiene un transitorio específico para él, pero un presidente que que haya ganado en el 28 y repitió en el 32, ¿podría buscar algún mecanismo legal de modificación a la Constitución para ir a un tercer mandato? Todo depende a quien se le pregunte. Por ejemplo, yo entiendo que la soberanía popular puede ir más allá. Ahora, conforme esta Constitución no podría, la pregunta sería, ¿se puede modificar esta Constitución? Aquí cada uno tiene una Constitución. Usted tiene una, el doctor Jacín tiene otra, el Tribunal Constitucional tiene otra, los constitucionalistas tienen otra. Es como en un juego de pelota, donde cada fanático se convierte en un dirigente. Entonces me voy a la otra pregunta. Pero está más difícil ahora. Mucho más difícil. Entonces el candado es más grande. Es más difícil ahora. El presidente no puede. O sea, el presidente, la idea del presidente, y me lo confesó, nos lo confesó a nosotros, es hacerlo mucho más difícil todavía. Él incluso, a pesar de que fue muy enérgico en la asamblea de proclamación de la Constitución, de que más nunca, él está convencido, y yo estoy convencido de que no le interesa ni va. Ahora, hay unos criterios que dicen, bueno, la asamblea es soberana y la asamblea puede modificar todo, incluyendo la cláusula pétrea, pero eso depende a quien usted le pregunta. Hay gente que tiene un espíritu más liberal de interpretación de la Constitución que otros. Bien, doctor, en el caso del segundo eje de esta modificación a la Constitución, que es el de la independencia del Procurador General de la República, un procurador más independiente. Primero yo quiero evaluar qué son los niveles de independencia, porque es cierto que usted siempre dijo, mientras sea un decreto que lo designe, también lo quita. Y ahora hay una forma nueva de designación. Explíquenos cómo quedó la ley y si esa ley no solo incluye la designación, si le da un tiempo de 2 años, de 4 años, de forma de quitarlo. Háblenos un poquito de eso. Mire, conforme a la Constitución ahora, lo que se ha hecho es, con respecto al Procurador General de la República, es primero que lo va a nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura por 2 años. Segundo, que es a propuesta del presidente de la República, lo que significa que el Consejo tiene la facultad de decirle al presidente de la República que no se acepta la propuesta de él. ¿Cómo influye eso? ¿Y usted cree que eso es posible? De que un Consejo de la Magistratura que tiene 8 miembros, de los cuales 5 son del presidente, le digan que no. Es posible, o sea, es matemáticamente posible. Es matemáticamente posible, porque yo tengo la completa seguridad que si el presidente somete al Consejo un candidato que no sea del agrado de la mayoría de esos, se lo van a rechazar. Se dirá, bueno, pero es una derrota política. Bueno, pero el presidente, yo me imagino que a la persona que vaya a proponer, debo decirle, Michelle, que el funcionario al que se le exige más requisito en la actualidad para ocupar una posición, o la persona que se le exige más requisito para ocupar una posición, es al Procurador General de la República, hoy en día, incluyendo más que al presidente de la Suprema Corte. Pero espérese, antes de eso, antes de la Constitución. No. A partir del 27 de octubre para acá. Ok, ¿y qué tanta cosa fue que le pusieron? Bueno, se le pusieron que no puede ser político, que no puede tener
militancia política durante a los 5 años anteriores, que tiene que tener niveles académicos, o sea, hay una serie de requisitos que no se le exige a nadie. Que no la tiene ni el presidente de la República. Ni el presidente de la República lo tiene. El funcionario que más, a la persona que más requisitos se le exige para ocupar una posición es el actual Procurador General de la República. Tenemos mejores niveles de independencia del Ministerio Público a partir de esta reforma de la Constitución. Yo creo que sí, por 2 razones. Una es que el Procurador General de la República lo va a designar el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, no va a depender por 2 años. El presidente quería 4. La propuesta original del presidente eran 4, que coincidiera con el mandato constitucional, pero se lo redujeron a 2. Y se lo redujeron a 2, la causa la desconozco. Pero no es lo mismo que el presidente de la República amanezca un día disgustado con el Procurador General de la República y que tenga la capacidad de destituirlo con un decreto. Hoy en día ya no es posible, ya está sometido para la destitución a un juicio político. Pero además hay 7 procuradores adjuntos que lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, de una manera o de otra, el Ministerio Público como órgano total adquiere hoy mucho más independencia, no obstante a que por ley realmente de una manera o de otra estaba consagrada la carrera del Ministerio Público, o sea que podíamos hablar de ciertos niveles de independencia, pero esto fortalece indudablemente la independencia del Ministerio Público, no hay duda. En el caso de que también se excluyó al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y se incluyó el presidente del Tribunal Constitucional, ¿usted está de acuerdo con esa medida? Yo entendía que no, porque si incorporaba al presidente del Tribunal Constitucional, no había ninguna razón por la cual no incorporaran al presidente del Tribunal Superior Electoral. O sea, si lo que se buscaba era que cada órgano elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura tuviera una representación en ese consejo, los órganos son Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral. Yo propuse y lo había dicho públicamente que tenía sentido que el Procurador General de la República fuera miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero nunca hablé de que se sustituyera al Procurador General de la República por otro. Y no hubiéramos quedado como en 7, No, es que 7 era el número ideal porque es impar. Ahora volvemos. Yo recuerdo que en una de esas conversaciones era precisamente uno de los elementos era que el presidente tenía una mayoría decisoria, tenía un poder decisorio, porque eran 8. Mientras que si se quedaba con 7 era mejor porque era número impar. Pero en la Asamblea Revisora se decidió que por lo que representa el Tribunal Constitucional, un tribunal muy cercano a la población, que fuera, pero yo no tengo ninguna objeción. Lo que quiero decir es que yo en principio no estaba en mi cabeza proponer como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura al presidente del Tribunal Constitucional. Doctor, otros aspectos que se habían, personalmente no los he visto, no sé, a lo mejor usted conoce el paso a seguir. Son, por ejemplo, habíamos hablado de que con esta designación de independencia, tal vez el Ministerio Público, la Procuraduría, tendría también otros aspectos. Se habló de quitarle algunos temas administrativos, se habló inclusive de la creación de un Ministerio de Justicia paralelo a todo esto. Inclusive lo vi con el presidente en su propuesta original cuando se habló de esto del procurador. ¿Todo eso está en la Constitución o eso ya son medidas que lo que hay que pasar leyes? No, ahora creo que lo que está pendiente, o sea, constitucionalmente no hay incompatibilidad. Pero se va a crear un Ministerio de Justicia. Sí, se va a crear un Ministerio de Justicia. Hasta donde yo tengo entendido, debe ser sometido al Congreso. Creo que ya lo sometieron. Pero sí sé que se va a aprobar. Y es conveniente. Yo había hecho algunas objeciones, principalmente que el INACI, el Instituto de Ciencias Forenses, querían sacarlo del Ministerio Público, de la Procuraduría, para pasarlo al Ministerio de Justicia, y decía que no podían quitarle al Ministerio Público un órgano de investigación tan importante como el INACI. Finalmente se sacó del INACI y se va a quedar
en la Procuraduría General de la República o en el Ministerio Público. O sea, yo creo que es conveniente, principalmente por el asunto de las cárceles. O sea, las cárceles no pueden estar en manos del Ministerio Público. La cárcel no puede estar en manos del Ministerio. Debe de estar en manos de un órgano directo, que dependa directamente del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, porque las cárceles son un problema. Ahora mismo que yo estoy presidiendo la comisión de seguimiento para la Parra, nos estamos dando cuenta del problema que hay. O sea, las cárceles constituyen un problema muy serio, principalmente aquí en la República Dominicana. Pero lo del Ministerio de Justicia, yo me imagino que en los próximos días se estará conociendo de nuevo. Bien, nosotros le podemos decir que uno se puede sentir orgulloso cuando nuestro país cuenta con personas con sus capacidades, con la trayectoria que usted tiene en este momento y que ha logrado con toda una vida de trabajo. Pero yo le quiero preguntar cómo usted se siente cuando no es que estemos hablando de cargos ni nada de eso, sino cuando se dice, mira, con esta nueva constitución, en unos días se va, después de promulgada, el presidente debe de convocar el Consejo Nacional de la Magistratura y debe de someter un candidato al nuevo Procurador General de la República. Que ahí está doña Miriam, que lo que le dio fue 3 meses, que ya esperando para irse. Y la sociedad te dice a ti, tú escuchas en todos los lados, vamos a ver a quién va a proponer al presidente de la República. Porque independientemente que doña Miriam no está y que Jenny Berenice podría ser una persona, porque está ahí, es la persona que está, como que conoce los expedientes y la que está ahí, el único dominicano de los pocos dominicanos que pueden representar la independencia necesaria en este momento sería si Luis Abinader propone al doctor Subero Isa. ¿Cómo usted se siente con esto? Mira, yo me siento, Michelle, muy satisfecho, muy orgulloso, y más por mí, por mi familia. Y eso significa pura y simplemente que la gente entiende que cuando salí de la Suprema salí bien, y que lo que hice en la Suprema Corte salí bien. Yo salí de la Suprema Corte de Justicia sin que nadie, absolutamente nadie, me debiera un favor. Pero además, sin que nadie y absolutamente nadie pueda decir que yo le debí un favor. O sea, yo salí sin deber favores ni que me deban favores. Y me honra mucho esa apreciación que usted personalmente hace sobre mi persona. Pero yo lo veo como que fue un trabajo en equipo. O sea, si hay que premiar a alguien por una labor realizada durante 14 años y medio al frente. ¿A usted y a su familia? Yo diría, yo le extendiera al equipo de trabajo que me acompañó, desde el conserje hasta otro de mis compañeros de la Suprema Corte de Justicia. Realmente hubo un compromiso del país, pero sobre todas las cosas, y quiero aprovechar esta oportunidad. Como presidente de la Suprema me tocó trabajar con 2 presidentes distintos, algunos en periodos distintos, como el caso de Leonel Fernández, en un primer periodo y después. Pero lo hice con Leonel Fernández y lo hice con Danilo Medina. Los dos, en ambos casos, tanto Leonel Fernández como como Hipólito Mejía, respetaron 100% la Suprema Corte de Justicia y la independencia del Poder Judicial. Yo no puedo decir, mentiría, si les dijera que algunos de ellos o de sus funcionarios me llamaron para que se tomara una decisión. Leonel Fernández y Hipólito Mejía fueron respetuosos 100% del Poder Judicial. O sea que eso de la injerencia no es siempre de que el presidente manda en todos los poderes, eso no es así. Por lo menos en el caso de nosotros no. Y con los presupuestos, se ataca mucho, sí. Ahí se maneja mucho a la justicia. Sí, nos azotó principalmente en el gobierno, los últimos años del presidente Leonel Fernández, nos azotaron severamente con el presupuesto, dieron 5 años de un presupuesto que no daba. Nosotros manejamos, implementamos el Código Procesal Penal, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, la legislación de tierra, o sea, la ley, toda la jurisdicción inmobiliaria, sin recursos extras. La Escuela Nacional
de la judicatura funcionó siempre sin recursos extras. O sea, la única parte débil, el talón de Aquiles de nosotros fue siempre la parte presupuestaria. Pero con respecto a la independencia, ahí mentiría si dijera que hubo algún tipo de injerencia del presidente o de alguno de sus ministros o de sus secretarios como son ahora. Pero me siento bien, me siento muy honrado de que la gente tenga esa apreciación. Realmente sustituir a una persona como Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República es una labor muy seria, porque como siempre lo dije aquí en este programa, Miriam ha sido toda la vida una jueza que se le prestó al Ministerio Público. Pero la formación de Miriam, una mujer honesta, seria, capaz, trabajadora, ha dado prueba, nadie esperaba una cosa diferente de Miriam Germán. Entonces, sustituirla es un gran reto ahora para el Consejo Nacional de la Magistratura. Los últimos dos ejes, la aprobación de la unificación de las elecciones y la disminución de los diputados, no quedaron bueno, la de los diputados no quedó exactamente como se habló, y la de la unificación de las elecciones, aunque no es su área, la parte electoral, pero uno vio como que la Junta Central decía que era problemático unificar, inclusive se llevó al 2032 para poderlo ejecutar. ¿Esa era la forma correcta? Comienzo con lo primero, con lo de los diputados. A pesar de que el presidente pretendía que se disminuyera una cantidad mayor, no se puede considerar como una derrota la propuesta del presidente. No, se logró, porque el presidente nunca quiso, a mi modo de ver, imponerle a la Asamblea Revisora un criterio, una propuesta, y la propia Asamblea entendió como que eran demasiados que se estaban eliminando, pero sí se logró. Yo creo que el mensaje era que se disminuyera la cantidad y se logró. O sea, el presidente salió triunfante en eso. Lo otro de la unificación de las elecciones, es un tema de mucha discusión. Yo personalmente soy partidario de que se mantengan separados, por un asunto que entiendo que le conviene a la democracia. O sea, esa renovación. Pero ya se unificaron. Por eso que yo entiendo, yo recuerdo, estando yo en la Junta Central Electoral, recuerde que yo estuve como suplente de César Estrella Sadala en el 94. A mí me nombraron suplente de César Estrella, que era presidente de la Junta en el 94. Y era el periodo del 96 y luego, 98, de las elecciones separadas. Congresuales y presidenciales. Y realmente es mucho más trabajo. La Junta, con muy buen juicio, le dijo ahora, miren, hay graves inconvenientes si se produce eso, porque ya la estructura, las modificaciones internas que hay que hacerle y el costo son muchos. Pero se aprobó así, tenemos elecciones unificadas ahora y esos son los bueyes con los cuales tenemos que arar. Pero yo hubiera preferido que se mantuvieran separadas. Bien, usted mencionó que usted es ahora el presidente de una comisión que está hecha para terminar y abrir la cárcel de lo que era la cárcel de la Victoria, que ahora se llama Las Parras. ¿Cómo va eso? Pero no, vamos a corregir. Es una comisión de seguimiento para colaborar con las autoridades correspondientes. Con Roberto Santana, ¿no que está en eso? Legalmente, conforme a la ley, a quien corresponde eso es a la Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que la Procuraduría General de la República se dio cuenta de que era tan grande el trabajo que había que realizar, que le dijo al Ministerio de la Vivienda, no, encárguense ustedes de determinar eso, nosotros no podemos. Entonces nosotros lo que estamos es pura y simplemente colaborando con esas autoridades, muy específicamente con el Ministerio de la Vivienda, dándole seguimiento. Por ejemplo, tuvimos una reunión hace algunos días para tratar precisamente cuál es el ámbito donde debe desarrollarse esa comisión, porque el decreto del presidente habla de habilitación de Las Parras y partes rescatables de la Victoria.
Entonces debemos saber hasta dónde vamos a llegar. Nos reunimos con el ministro Carlos Bonilla, me dijo que dentro de un mes o 2 meses nos va a invitar para que la comisión viera en las condiciones que se encuentra ya el proceso de reconstrucción de Las Parras. Debo decirle que es una comisión muy interesante porque está compuesta por 5 decanos de las facultades de ingeniería de 5 universidades, además del defensor del pueblo, además de la Defensoría Pública, y yo que soy el único que no represento a nadie. Pero no tenemos una labor ni Nos de... representa a nosotros. No tenemos, a todos. No tenemos labor de veeduría, ni de supervisión, ni de aprobación, ni de objeción, sino pura y simplemente de colaboración con las autoridades correspondientes. Bien, le voy a pedir excusa con la siguiente pregunta, pero yo creo que uno tiene el derecho también de a veces imaginarse cosas. Y en los últimos días escuché un caso en la justicia que el Ministerio Público, creo que Camacho, hizo una acusación a alguien de una federación de algo deportiva, que se habían cogido unos recursos, que lo metieron preso. Y yo vi la acusación, dice, van a dejar la lectura de la medida de coerción para tal día. Y él pide que el caso se declare complejo y prisión preventiva para el señor de una federación o los 2 personas de una federación que se comieron en unos restaurantes y gastaron 18, 19 millones de pesos en un periodo con unos recursos del Ministerio de Deportes, supuestamente. Me llama la atención y me pongo a pensar, cuando se pide prisión preventiva y se declara complejo. Y me puse a pensar, digo, yo tengo derecho a hacerle la pregunta. Si yo sé que usted no está en eso, si usted fuera procurador general de la República, usted que ha fijado una posición tan clara con respecto a que no está de acuerdo con la prisión preventiva, ahora está bregando con cárceles, pero a la prisión preventiva por todos los casos, que hay muchas medidas que se pueden aplicar, el hecho de que por todo se pide cárcel y por todo esto, la parte preventiva de la parte compleja. ¿Cómo se maneja uno en esos casos? Si es que es obligatorio ya con esa posición del Ministerio Público pedir esto. Se ha convertido en una práctica donde yo la califiqué aquí mismo. ¿Y usted tendría el peso necesario para decir eso no aplica? Bueno, hay la independencia del Ministerio Público, o sea, el Procurador General de la República, desde siempre, no conforme a esta ley, ni esta Constitución, ni este Código, sino desde siempre se entendió, y fue lo que nos enseñaron a nosotros en las aulas, que el Procurador General de la República no le puede decir, por ejemplo, al fiscal de Barahona, dictamine en este sentido. Independencia de criterio. Ahora, yo entiendo que hay lineamientos generales, que hay ejes centrales, que desde el organismo máximo de cualquier institución se trazan y dentro de los cuales deben de desarrollarse las actividades. Para mí la prisión, la privación de libertad como medida de coerción ha sido una medida abusiva. Esas personas le pueden poner por una fianza de 25 millones de pesos. Y resuelve, hay métodos alternativos de resoluciones. O sea, ¿por qué? Porque lo que hay que calcular, y ojalá invite a alguien un día aquí que tenga la capacidad suficiente de hablarle de las cárceles y de decirle cuál es el costo de las cárceles dominicanas para el Estado. ¿Cuánto representa mantener diariamente a una persona privada de libertad? Principalmente de manera preventiva, cuando usted no sabe todavía, porque es posible que esa persona, y se están dando los casos, de que esa persona esté privada de libertad muchísimo tiempo y al final resulta que no era culpable. Que no es culpable. O sea, pero yo creo que desde la Procuraduría General de la República se pueden trazar lineamientos generales, políticas generales, dentro de los cuales el resto del Ministerio Público debe de seguir. Bien, usted ha hecho algunas declaraciones con respecto a los acuerdos marítimos, pero sobre todo me quiero ir a la parte de lo que tiene que ver con los tratados internacionales. ¿Cuál es su posición con respecto a
que si nosotros los tratados internacionales tenemos que ratificarlos siempre en nuestro Consejo, tenemos que en nuestro Congreso, tenemos que adherirnos a ellos o simplemente no hacer nada. ¿Cómo esto tiene que funcionar de forma correcta, doctor? Mire, desde que yo recuerdo, desde que yo era estudiante de Derecho... O es que también ahí tenemos más interpretaciones, porque yo veo que en la justicia hay muchas interpretaciones que siempre uno tiene que decir, no, depende de quien lo diga. Sí, todo se interpreta, o sea, incluso los contratos entre las partes, la parte por más cuidadosa que sean al elaborar un contrato, por ejemplo, 10 minutos después cada uno tiene una posición diferente. Pero vuelvo al asunto de los tratados internacionales. Desde siempre que yo tenga conocimiento, los tratados internacionales los suscribe el Poder Ejecutivo, pero está sujeto a que sean aprobados o no aprobados por el Congreso Nacional. Eso ha sido elemental en materia de derecho internacional. ¿Qué ha pasado a partir del año 2010? En el 2010 se planteó, se consagró en la Constitución que los tratados internacionales, antes de ser aprobados por el Congreso Nacional, pasaran por el filtro del Tribunal Constitucional como control preventivo para que dictaminara, que dijera si ese tratado era constitucional o no. Yo recuerdo que en esa ocasión yo había planteado que también debía hacerse con las leyes, que las leyes, antes de aprobar una ley el Congreso, se pasara el proyecto del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional dijera si ese proyecto de ley era constitucional o no, para evitar que el Tribunal Constitucional declarara a posteriori, declarara inconstitucional una ley. Por eso no prosperó. Pero vuelvo al tratado. En este caso específico, por ejemplo, que es el que ha estado en el debate en estos días, el tratado internacional con los Países Bajos, el Tribunal Constitucional, después que el presidente de la República, en este caso fue el canciller que lo suscribió, se pasó al Tribunal Constitucional, que es lo que dice la Constitución, para que el Tribunal Constitucional determinara si es constitucional o no. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Sí, es constitucional. Ahora, el hecho que el Tribunal Constitucional dijera que no era contrario a la Constitución no significa que el Tribunal Constitucional se arrogue una atribución que corresponde al Congreso Nacional, que la aprobación no chocaba. No chocaba, o sea, pero lo contrario sí puede ocurrir. Si el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional, bajo ninguna circunstancia el Congreso Nacional lo puede aprobar, porque todos los tratados internacionales en la República Dominicana, todos, igual que todas las leyes, están por debajo de la Constitución y no pueden colisionar con la Constitución de la República. O sea, la Constitución de la República tiene una supremacía sobre todo. La diferencia es que los tratados internacionales, una vez que sean aprobados por el Congreso Nacional, forman parte del derecho dominicano y tienen la misma fuerza de una ley. Pero no de la Constitución. No de la Constitución. ¿Y los tratados internacionales están por encima de las leyes? Los tratados, en algunos aspectos, principalmente en materia de derechos humanos, porque forman parte de lo que se denomina, de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. O sea, todos los tratados de derechos internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad y en determinadas circunstancias tienen categoría por encima de la ley, pero nunca por encima de la Constitución de la República. Bien. Finalmente, doctor, hay un regalito que nosotros queremos de usted hoy, es salgamos un poquito de la justicia. Estamos viviendo un proceso de un mundo que es complicado. Tal vez vamos a apelar a su experiencia, a su edad y a todo esto que usted ha hecho por nuestro país, a un consejo, a una opinión. Cuando usted ve que el mundo está como está, el país está con todas las situaciones buenas y malas, avanzamos, pero tenemos muchas materias pendientes, y el gobierno se aboca a un proceso grande de reformas. Vi 14, 15, 16 reformas y iniciamos con tenemos pendientes códigos, leyes,
todavía de la Estrategia Nacional de Desarrollo tenemos muchísimas leyes que no hemos ni terminado, ni aplicado, ni hecho. Y tú dices, al mismo tiempo, una reforma a la Constitución, una reforma fiscal, la del Código de Trabajo, vamos a la seguridad social, temas de seguridad ciudadana, temas de reforma a salud, reforma a la educación. Todo este proceso de reforma, si fuera desde su punto de vista, usted entiende que nosotros debemos, mire lo que pasó ahora con la reforma fiscal, usted entiende que nosotros debemos entrar en un proceso de reformar completo nuestro país desde el punto de vista jurídico, de las leyes y todo eso, y luego ver cómo lo vamos aplicando o llevar eso un poquito más despacio. El emperador Augusto de Roma, cuando le decían que había mucha prisa en resolver algunos asuntos, él decía festina lente, o sea, rápido pero despacio. Yo creo que hay demasiadas cosas al mismo tiempo, demasiados frentes abiertos, posiblemente alguien tenga prisa, pero hasta la naturaleza es lenta. O sea, todavía no se ha buscado la fórmula de que una vaca tenga un becerrito a los 4 meses. No hay forma todavía de que una mata de plátano tenga un racimo de plátano a los 15 días. ¿Qué significa esto? Que yo creo que los procesos hay que agotarlos. Y las reformas fiscales, constitucionales, las que fueran, merecen tiempo. El presidente tendrá sus razones, yo las desconozco, para las cuales se embarque al mismo tiempo en tantas reformas juntas, todas de importancia, pero yo, si a mí me piden un consejo, yo diría festina lenta, un poco más despacio. Doctor, gracias. Doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, nos acompañó hoy en Síntesis. Gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros en Síntesis. En nuestro país, el problema del tránsito se está convirtiendo en una situación realmente insoportable. Nosotros todos los días tenemos que bregar con esto del tránsito, del parqueo, de los tapones, y pone uno a pensar, ¿qué se puede hacer? Hacemos ferias de vehículos y todos los días se importan y se venden más vehículos que siempre van al Parque Nacional. Y este problema sigue siendo peor. El gobierno planifica obras de transporte masivo que cuando esto viene a ocurrir todavía el problema es superior. Debemos de crear una estructura que maneje políticas públicas organizadas para poder controlar el problema del tránsito y de la situación en nuestro país. Hay que hacer gerente con todo esto y llevarse a quien tenga uno que llevarse. Habilitar medidas que se cumplan con sanciones. Poner calles de una sola vía. Eliminar de forma completa todos los parqueos en las calles donde hay tránsito. Ver el uso de suelo de los negocios que están abiertos. Los negocios no pueden tener capacidad para 50, 60, 100 personas trabajando o de clientes y no tener un parqueo. Se pueden hacer políticas públicas que puedan. Las rutas de los camiones,
sacar todos los camiones del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo, los que tengan que ir a suplir las estaciones de combustible, los supermercados, las tiendas, los malls, obligarlos a hacer en horario nocturno, pero de forma obligatoria, y establecer controles de horarios, los horarios de los colegios, los horarios de las escuelas, los horarios de las oficinas públicas, para ver cómo logramos un balance, establecer políticas públicas de gente que diga que le van a vender un galón de gasolina 10 pesos más barato si cruza el puente con el carro lleno, para que dos amigos se vayan juntos, dos compañeros, en vez de cada uno en un carro para a su trabajo. Si van a trabajar 8 horas en la misma zona. De todas formas, es necesario ya detener con políticas públicas radicales lo que está ocurriendo con el tránsito en Santo Domingo y en algunas otras ciudades del país. Si no ponemos control, la situación se convertirá en insostenible.